Parte número 159 de Puertas Dimensionales. Habíamos hablado hasta aquí sobre el Padre Pío. Cosas extraordinarias, ¿verdad? Fenómenos brutales. Pues preparaos porque lo que hemos mostrado hasta ahora casi es de risa con lo que va a venir ahora. A partir de aquí, preparaos a ver cómo Satanás es capaz de trabajar a través de una persona y que para tantos pase a ser no una divinidad, pero vaya estatus. Estad atentos a partir de ahora a estas conferencias de Puertas Dimensionales, porque del Padre Pío aún tenemos muchas cosas por mostrar, y vaya cosas. Una vez más, los engaños de Satanás al descubierto. Y empezamos esta conferencia de este modo, con datos generales sobre el Padre Pío. El padre Francesco Forgioni nació en Pietrelcina, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Horacio Forgioni y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual. En la iglesia Santa María de los Ángeles, la cual se podría decir fue como su hogar, fue bautizado, hizo la primera comunión y la confirmación. También en esta misma iglesia fue donde a los 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Atención a esto, a los 5 años. Más adelante empieza a tener apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de su vida. Por tanto, ya veis que desde pequeño manifestaciones satánicas como provenientes del cielo es lo que dicen que le pasaba. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone en enero de 1903. El día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma. Pues la verdad es que si esto sucedió así, era de terror absoluto, pero para él una cuestión divina. Esto nos debe hacer pensar mucho en los engaños de Satanás, ¿Cómo puede hacerse pasar por lo mejor de lo mejor? Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benevento y en febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968. Y ahora, dones extraordinarios. El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Increíble, Porque el único que puede leer esto es Dios, pero mira por dónde. Resulta que el Padre Pío también podía hacerlo. Tenía el don de profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Además tenía el don de la bilocación, estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y la sangre de sus estigmas tenía fragancia de flores. Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía 1 copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que era un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Su beatificación fue la de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a su beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesor. Los milagros se siguen multiplicando. Impresionante, Pues sigamos. Su vida transcurrió en los alrededores de la iglesia Santa María de los Ángeles, que podríamos decir fue como su hogar. Aquí fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación y precisamente aquí a los 5 años de edad tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús, que es lo que hemos visto antes. Y nos sigue diciendo lo mismo, el Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco y este prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo.
El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Este año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuarían por el resto de su vida. Ya veis que nos van dando algún detalle adicional. También tenía trato familiar con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Es también a esta edad que los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los cálidos y soleados días de verano. Amigos y vecinos testificaron que fueron en más de una ocasión las veces que le vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Estas luchas continuarían por el resto de su vida. Impresionante, ¿eh? Y sí, evidentemente, desde pequeño los demonios estaban con él. Torturarlo, es que desde luego lo que hicieron con él era para tortura, pero él se lo tomaba como cuestión divina, y la gente igual. Fue un niño callado, diferente y tímido. Muchos dicen que a tan corta edad ya mostraba signos de una profunda espiritualidad. Era piadoso, permanecía largas horas en la iglesia después de misa. Hizo hasta arreglos con el sacristán para que le permitiera visitar al Señor en la Eucaristía, en los momentos en los cuales la iglesia permaneciera cerrada. Sí, vaya devoción, ¿eh? Pues más cosas. Primeros estudios. Francisco tenía gran sed de aprender. Por no haber escuelas en la villa, unos granjeros se ofrecieron para enseñar a los niños del área. Su mayor ambición era que los niños pudieran aprender a leer y los más brillantes a escribir. La enseñanza se llevaba a cabo durante la noche por la necesidad existente de trabajar, tanto adultos como niños, durante el día. Francisco estudiaba durante este tiempo. Otros niños preferían jugar, pero esto no era una de sus prioridades. Su preferencia era siempre pasar la mayor parte del tiempo en oración y estudiar en el tiempo destinado para el aprendizaje. Padre Pío fue un niño disciplinado que entendía el sacrificio que era para sus padres patrocinar su tiempo de aprendizaje. Llegó el momento en el cual Francisco manifestara su deseo de ser religioso. Su padre, al ver la limitación existente de educación en la villa, emigró a los Estados Unidos y a Jamaica buscando mejor solvencia económica que le permitiera sufragar los gastos de educación para Francisco. Sus padres, aunque humildes, recibieron gran sabiduría del Señor para ver el camino que su hijo habría de seguir. Hicieron grandes sacrificios para que se hiciera posible. Fue durante este tiempo en que su madre, Giuseppa, hizo arreglos para que su hijo recibiera la formación necesaria para poder ingresar en el seminario. La única posibilidad en ese momento era recibir clases de don Domenico Tizzani, un ex sacerdote que, habiendo abandonado el ministerio, había contraído matrimonio. Don Domenico tenía la reputación de ser muy buen maestro, pero algo pasaba con el joven Francisco que parecía tener un bloqueo mental en su presencia. Doña Giuseppa buscó otro maestro para Francisco y lo encontró en el maestro Angelo Cavacco. Con él, el joven Francisco avanzó con gran rapidez y mostró tener gran capacidad. Me pregunto, ¿sería porque este hombre dejó el sacerdocio y se casó, que notaba que se bloqueaba con él? Ya sabéis, la cuestión católica, eso tiene mucho peso. En fin, los días antes de entrar al seminario fueron días de visiones del Señor que le prepararían para grandes luchas. Jesús le permitió ver a Francisco el campo de batalla, los obstáculos y enemigos. A un lado habían hombres radiantes con vestiduras blancas. Al otro lado, inmensas bestias espantosas de color oscuro. Era una escena aterradora y las rodillas del joven Francisco comenzaron a temblar. Jesús le dice que se tiene que enfrentar con la horrenda criatura, a lo que Francisco responde temeroso, rogándole al Señor que no le pidiera cosa semejante de la cual no podría salir victorioso. Jesús vuelve a repetir su petición, dejándole saber que estaría a su lado. Francisco entonces entra en un feroz combate. Los dolores infligidos en su cuerpo eran intolerables, pero salió triunfante. Jesús alertó a Francisco de que entraría en combate nuevamente con este demonio a lo largo de toda su vida, que no temiera. Yo estaré protegiéndote, ayudándote, siempre a tu lado hasta el fin del mundo. Esta visión particular petrificó a Padre Pío por 20 años. Vaya torturas, ¿eh? Vaya torturas. Pero en fin, mira por dónde él entiende, o así a menos expresan, que es lo que le aconteció, que realmente Jesús estaba a su lado y la lucha era con Satanás.
Ya veis qué forma de complicar toda la cuestión que es capaz de hacer el diablo en la mente de una persona. El día antes de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión, Jesús posa su mano en el hombro de Francisco dándole valor y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habla suavemente, sutil y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma. Padre Pío siempre caminó el sendero estrecho, no permitiéndose lujos ni nada que le pudiera desviar de su relación con Jesús. A los 15 años de edad, Francisco había adelantado lo suficiente como para entrar al seminario. Sería fraile capuchino. Ingresó con la Orden Franciscana de Morcón el 3 de enero de 1902. 15 días después de su entrada, el día 22 de enero de 1902, Francisco recibió el hábito franciscano que está hecho en forma de una cruz y percibió que desde ese momento su vida estaría crucificada en Cristo. Tomó además por nombre religioso Fray Pío de Pietrelcina en honor a San Pío V. La fraternidad capuchina en la cual ingresó era una de las más austeras de la orden franciscana y una de las más fieles a la regla original de San Francisco de Asís. El ayuno y la penitencia eran prácticas habituales. El fraile Pío abrazó todas las formas de autoprivación, comiendo siempre muy poco. En una ocasión se alimentó únicamente de la Eucaristía por 20 días y, aunque débil físicamente, se presentaba a clases con preclara alegría. Fue una de las mejores épocas de su vida. Soy inmensamente feliz cuando sufro, y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a Jesús que me diera todo el sufrimiento de los hombres. Vaya, masoquista encima. ¿Qué cosas? Jesús tuvo que soportar todo eso porque le tocaba a él, y resulta que él pues tenía ganas de pasarlo mal. ¿Y qué hubiese conseguido con eso? ¿Qué cosas, ¿Os dais cuenta cómo todo esto no cuadra con el verdadero sentido bíblico, con la verdadera palabra de Dios, y menos con Dios mismo? Y ahora la primera bilocación. En 1905, solo 2 años después de haber entrado al seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez la bilocación. Rezando acompañado de otro fraile en el coro, una noche fría de enero, alrededor de las 11 de la noche, se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento que su hija nacía. Nuestra Santísima Madre se le apareció al fraile Pío diciéndole: «Encomiendo esta criatura a tus cuidados, es una piedra preciosa sin pulir. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella». A lo que él contestó: «¿Cómo puede ser esto posible si soy un pobre estudiante y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote? Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando tan lejos?». La Virgen le contestó: «No dudes, será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro». Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro donde había estado rezando minutos antes. 18 años más tarde, esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro, agobiada y buscando a un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual. Ya era tarde y la basílica iba a cerrar. Miró a su alrededor y vio a un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absolvió sus pecados y le dio la bendición. La joven, en agradecimiento, quiso besarle la mano, pero al abrir el confesionario solo encontró una silla vacía. Vamos, te pasa eso y sales corriendo tanto como puedes, ¿no? Pues no, eso para ellos es un milagro. Un año después, la joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. Padre Pío caminaba por los pasillos de las celdas repletos de peregrinos y al ver a la joven entre ellos la señaló diciendo: «Yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió». La joven, sorprendida, esperó largo rato para poderse confesar con el padre y aclarar sus inquietudes. Padre Pío le recibe en el confesionario con estas palabras: «Mi hija, has venido finalmente, he esperado tantos años por ti». La joven, aún más sorprendida, le manifestó que él estaba equivocado, siendo esta la primera vez que ella visitaba San Giovanni. A lo que Padre Pío contestó:
ya tú me conoces, viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro. La joven se convirtió en su hija espiritual obedeciendo siempre a sus consejos. Se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. Vaya con estas bilocaciones, ¿eh? Impresionante, vaya que sí lo es. Si todo esto es realmente cierto, desde luego el poder satánico ya veis que llega a ser formidable para engañar absolutamente a cualquiera que deje de lado el conocimiento de la palabra de Dios por sí mismo en oración. Vaya lecciones podemos sacar de aquí, ¿eh? Porque si esto pasó ya en el pasado, ¿qué va a hacer Satanás dentro de poco para engañar al mundo entero? ¿Creéis que vamos a poder aguantar fácilmente si no estamos plenamente consagrados a Dios y plenamente centrados de cabeza? El Satanás lo sabe, que nos va a tumbar por un lado o por el otro, a menos que nosotros nos aferremos plenamente a la verdad en Cristo. No hay más, no hay más. Y ya finalizando, ordenación sacerdotal. El 10 de agosto de 1910, Padre Pío es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, Italia. La tarde de aquel día escribe esta oración: Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Siempre con lo de víctima, ¿eh? El día de su ordenación, su padre se encontraba en América, pero su madre, su hermano Miguel y su esposa y sus 3 hermanas le acompañaron en ese día tan especial. Al finalizar la Santa Misa, su madre y sus hermanos se acercaron a la baranda para recibir su primera bendición. Su madre no podía contener sus lágrimas, tanto de la emoción como del dolor de pensar en la ausencia de su esposo, cuyo sacrificio había hecho posible la ordenación de su hijo. Pues ojalá no se hubiese ido por ahí a buscar dinero para eso, ¿eh? Porque ya veis la consecuencia de cuánta gente engañada por cuestiones de espiritismo en el catolicismo a través del Padre Pío. Como era la costumbre, el nuevo padre celebraría su primera misa en la iglesia de su pueblo, en Santa María de los Ángeles, en la misma iglesia en la que 23 años antes había sido bautizado, en donde había recibido la primera comunión y el sacramento de la confirmación. El padre solía decirles a sus hijos espirituales: si ustedes desean asistir a la Sagrada Misa con devoción y obtener frutos, piensen en la Madre Dolorosa al pie del Calvario. Ya veis siempre hacia quién se dirigen las cosas, ¿eh? Mientras más alto escalaba el joven sacerdote hacia la perfección, más era acechado por el demonio. Y mientras más atormentado era por Satanás, más crecía en fe y en amor al Señor. Poco después de su ordenación le volvieron las fiebres y los males que siempre le aquejaron durante sus estudios y fue enviado a su pueblo, Pietrelcina, para que se restableciera de salud. Cada vez que se hacía el intento para restaurarlo a la vida religiosa dentro del monasterio, este fracasaba, pues su salud empeoraba. Su vida sacerdotal en Pietrelcina incluía mucha oración acompañada de muchas funciones religiosas, así como estudios teológicos, catecismo para los niños del pueblo y reuniones con individuos y familias. Durante este periodo en Pietrelcina, su antiguo profesor, el ex sacerdote Tizzani, agonizaba. Su hija, viéndolo cerca a la muerte, llamó al Padre Pío para que asistiera a su padre, quien providencialmente pasaba por su casa en ese momento. El moribundo recibió del Padre la gracia de Dios y la salvación eterna de su alma, hizo su confesión con lágrimas de arrepentimiento y murió en paz. Ya ves, una vez más, para un católico esto era lo mejor que le podía pasar, morir así, ¿no? Si esa persona hubiese sabido que realmente todo lo que envolvía al Padre Pío era cuestión de espiritismo, de cuestión satánica, seguramente no hubiese deseado que nunca pasara cerca de él. Pero ya veis, una vez más, desconocer la palabra de Dios, confundir la sana doctrina con cuestiones que para nada son de Dios, y te lleva al desastre absoluto, a la perdición eterna, porque las cosas de Satanás ya veis cómo plagia las de Dios, pero en modos realmente hasta escabrosos, terroríficos incluso. Pero la gente eso lo ve como algo positivo. Una vez más, o vamos a la palabra de Dios y nos empapamos de ella, o entonces pensemos, ¿cuánta gente cayó en ese engaño a través del Padre Pío?
¿Cuánta gente aún sigue cayendo por estas manifestaciones que tuvo el Padre Pío en su vida y después de muerto, con las oraciones que le hacen, y que mira por dónde, se cumplan milagros, dicen? ¿Qué más va a suceder en el futuro para que todo el mundo no caiga de cuatro patas en el gran engaño? Una vez más, qué importante es conocer la verdad, aferrarnos a ella y vivir la fe como se debe vivir. De lo contrario, todas las teorías que ahora aprendemos y sabiendo discernir entre el bien y el mal, el error satánico, el engaño satánico y la verdad en Cristo, por más teoría que sepamos, si nuestro carácter nada tiene que ver con el de Cristo en verdad, Satanás ya nos tiene pillados ahora y más pillados nos tendrá hasta el final, hasta ponernos de lleno en su pleno bando. ¿Somos conscientes de esto? Ya está bien de dejarnos de lo que no toca. Ya hacer cambios en nuestra vida es primordial. Y aún pensamos que siendo como somos vamos a soportar todo y estar en presencia de Cristo. Recordad, los engaños satánicos no van a parar. Y lo que pasó antes pasará multiplicado a saber por cuánto más. Que Dios nos ayude, falta nos hace, pero hagamos las cosas bien desde ya, con la ayuda del Señor. Maranata 2031, el Señor viene y no son bromas.